El salto de caballo, también denominado salto de potro o caballete, es una de las disciplinas de aparatos que conforman el circuito de gimnasia artística en las competiciones de este deporte, tanto masculinas como femeninas. Las primeras formas del potro o caballete fueron inventadas por el alemán Friedrich Ludwig Jahn. Este aparato representaba un caballo muy parecido al caballo con arzones, solo que sin los arcos. Era conocido antiguamente como el caballo de salto. El potro se colocaba con su dimensión alargada perpendicular a la carrera de la mujer y paralelo a la carrera que realizaba el hombre. Este tipo de potro fue utilizado en los Juegos Olímpicos casi durante un siglo, comenzando con el salto a caballo masculino en los primeros Juegos Olímpicos modernos y terminando en los Juegos Olímpicos de verano del 2000. Durante años se había ocupado al caballo de salto de muchos accidentes o lesiones. En el año de 1988, la gimnasta estadounidense Julissa Gómez tuvo un accidente en el aparato por el que terminó paralítica y murió a causa de unas complicaciones de estas lesiones sufridas 3 años después. Durante el calentamiento, otros problemas que presentaron otros gimnastas como Goodwill Games en el año de 1998, el gimnasta chino cayó del potro y quedó paralítico debido a una lesión en las vértebras cervicales. A lo largo del tiempo han ocurrido una serie de choques cuando el caballete se instaló a una altura muy baja en los Juegos Olímpicos de 2020. Los gimnastas, ya sea que por problemas del posicionamiento incorrecto de sus manos durante el rechace, o también ocurrían otros problemas en los años de 1988, 1998 y 2000. Después de esto, la Federación Internacional de Gimnasia, la FIG, reevaluó y cambió la forma del potro, argumentando, pues por un lado, una mayor seguridad para todos estos deportistas y gimnastas. Y el deseo, sobre todo también, de estos cambios era facilitar las acrobacias de mayor dificultad. El Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2001 fue la primera competición internacional en la que se hizo uso de la nueva tabla de salto, que era un aparato fabricado por la empresa holandesa de aparatos de gimnasia Janssen Fritsen desde mediados de los años 90, más o menos en los años 90. Esta contaba con una superficie plana, más alargada y acolchonada, casi paralela al suelo, que se inclina gradualmente hacia abajo en el borde más cercano al rotador. Por su parecido a una lengua, los gimnastas apodaron así el aparato. Esto ya aparentemente es de algún modo más seguro que el método o el aparato antiguo que se utilizaba pues hace muchos años atrás. Y ya también se han venido todavía presentando algunas lesiones, como por ejemplo en el año 2007 el gimnasta juvenil holandés Inke Glass tuvo una lesión después de una caída. Entonces tenemos que es un aparato que trae diferentes dificultades en cuanto a su forma y trae algunas problemáticas o inseguridades para los gimnastas, aunque se ha venido modificando y se ha venido adaptando hasta la actualidad para intentar reducir este riesgo. Tenemos que en las dimensiones del aparato, este tiene un largo de 1,20 centímetros, tiene un ancho de 95 centímetros y una altura para el género masculino de 1,35 centímetros y mujeres de 1,25 centímetros. El área de carrera tiene un largo de 25 metros, tanto para masculino y femenino, y el ancho del área de carrera es de 1 metro, también para lo que es masculino y femenino.
Bueno, ¿cómo es la rutina de los gimnastas? Para ejecutar un salto, el gimnasta corre a lo largo de una pista de salto, ¿sí? Lo que se llama carrera de aproximación, que usualmente está acolchada y tapizada. Se realiza un impulso que lo lleva al trampolín y salta hacia la parte superior del caballo con sus manos. Entonces, el gimnasta pondrá sus manos en una colchoneta situada antes del botador, hace una redondilla, ¿sí?, hacia el botador y seguido entra al caballo con un flip flag. La fase de vuelo puede ser tan simple como pasar con el salto sobre el aparato o puede llegar a ser tan complicada como ejecutar varios giros y vueltas ya en el aire. Posteriormente de esto, el gimnasta aterriza al otro lado del aparato. Bueno, reglas y clasificación. Los gimnastas deben aterrizar de forma limpia, sin realizar pasos adicionales o tropiezos y dentro de una zona ya establecida en el colchón de aterrizaje para que sea ahí donde caiga el gimnasta después de realizado el salto. También deben demostrar buena técnica de ejecución en este salto. Si llegan a caer o tropezar en el aterrizaje del salto, provoca deducciones a la calificación, así como la falta de altura respecto al caballete o distancia respecto a este mismo. Los gimnastas, tanto en modalidades como masculina y femenina, muestran un solo salto en la prueba clasificatoria. En la final de equipos y en la prueba clasificatoria, en la final de equipos y en la final del concurso completo. En la final del aparato, los gimnastas deben realizar 2 saltos. Para los hombres, los saltos deben ser de diferentes grupos de elementos, mientras que las mujeres deben mostrar 2 tipos de salto con diferente empuje o rechace de la tabla de salto. Bueno, las reglas específicas del aparato. Aquí cada salto tiene asignado un número específico que se muestra en el borde de la pantalla electrónica antes de que el gimnasta comience pues ya la realización o ejecución del salto. Los gimnastas serán penalizados si fallan en la ejecución del salto que intentaron pues ejecutar, aunque no hay ninguna penalización por tener un final diferente, por ejemplo, no realizar la suficiente cantidad de giros. Si un gimnasta vacila, por ejemplo, se detiene en medio de la carrera o detiene la carrera antes de tocar el botador, aquí no se realiza ninguna penalización. Se le da al gimnasta un lapso de 30 segundos para repasar o para regresar al inicio de la pista de salto y ejecutar un segundo intento de la prueba. Más sin embargo, si la gimnasta llega a tener algún contacto con el botador o pues el caballete, recibe una calificación de 0 y no se le da otra oportunidad. Por ejemplo, Katerine Kamarenko tocó la tabla de salto y obtuvo un 0 al final al final del campeonato de equipos del Mundial de 2007. Por su parte, los gimnastas en la modalidad varonil reciben 0 si no realizan su salto una vez que empezaron a correr, ¿sí? Ahí está la diferencia. Los hombres reciben una calificación de 0 si sus pies no son la primera parte del cuerpo que aterriza, y las mujeres reciben un punto de penalización en su nota de ejecución. Recibir asistencia de soporte por parte del entrenador o el no tocar la tabla de salto conduciría a la calificación de 0 también. Ejecutar el salto después de que el juez le dio la señal al gimnasta también puede llegar a una calificación de 0. Esta deducción se ha ido reduciendo con el tiempo y con el cambio de las reglas. Un ejemplo sería el segundo salto de Ana Pavlova durante los Juegos Olímpicos de Verano de 2008, que lo realizó durante la final de este salto. Bueno, ¿cómo es la parte de los jueces y la calificación de estos? Entonces, debido a que el salto de caballete
Es una prueba que se realiza a mucha velocidad. Resultan de gran ayuda las cámaras que repiten la ejecución en cámara lenta y en caso de que los jueces no estén seguros o si existe una gran diferencia entre las calificaciones de los jueces. Precisamente el trabajo de estos jueces principales es asegurarse de que las calificaciones fluctúen en un mismo rango de diferencia, que usualmente es de 0.2 puntos. Los jueces califican sobre la base de 4 fases principales: el prevuelo, que es la carrera y entrada; el soporte, que es el rechace; el postvuelo y el aterrizaje. El salto del gimnasta en general debe estar dotado de poder, velocidad, así como ser tan explosivo y preciso como sea posible. Dentro de los 2 saltos que ejecutan las gimnastas, estas reciben una calificación combinada con el promedio de las 2 ejecuciones, ¿sí? Esta se promedia. La forma de calificar ha cambiado mucho en los años pasados, ¿sí? Y el nuevo sistema de jueces se diseñó en el año 2005, donde los jueces están buscando la dificultad de la rutina y la suma de las ejecuciones se combina para formar, como les dije, se promedian o se combinan para formar la calificación final. La dificultad aumenta con cada técnica que se está ejecutando, ya que cada movimiento tiene un valor. Mientras más aumenta la dificultad, pues mayor obviamente va a ser la calificación. Cada ejecución, cada realización de salto comienza a partir de 10.0, buscando la forma, altura, amplitud y aterrizaje. Ya lo que fue después, en el año 2009, la Federación Internacional de Gimnasia hizo algunos cambios para poner menor presión en la dificultad y acordar la cantidad de movimientos requeridos, haciendo pues que los gimnastas se enfocaran más arduamente en pequeñas rutinas ejecutadas a lo que era la perfección. Bueno, los grupos de saltos para el campo o en el campo masculino existen 5 diferentes categorías para lo que son los hombres: el salto directo sobre caballete, salto con giro completo en la primera fase de vuelo, saltos de resorte, saltos con cuarto o medio giro en la primera fase de vuelo y saltos con entrada de redondilla. Y ya lo que son los grupos de saltos para el campo del sector femenino, al igual que la rama varonil, también cuentan con 5 categorías, ¿sí? Entonces la primera son saltos de tipo Tsukahara, también saltos de tipo Surchenko, saltos de resorte o redondilla con o sin giro del eje longitudinal en la primera o segunda fase de vuelo. Otro que sería la categoría número 4, que sería el de resorte con o sin giro completo en la primera fase del vuelo, salto con o sin giro del eje longitudinal en la segunda fase de vuelo. Y como la quinta categoría tenemos la redondilla con medio giro del eje longitudinal en la primera fase de vuelo, salto con o sin giro del eje longitudinal en la segunda fase de vuelo, ¿sí? Que sería un salto estilo Kroninka,